Me llamo Enrique y envío esta historia que pasó hace mucho aquí en mi pueblo, San Agustín, ubicado en el estado de Oaxaca, México. El protagonista de esta trágica historia es don Héctor, un señor ya mayor que, se podría decir, vivía en situación de calle desde hace muchos años. Durante años, don Héctor había deambulado por las calles polvorientas y solitarias del pueblo sin que nadie supiera mucho sobre él. Un buen día, simplemente llegó y se estableció en las calles. Su presencia se fue haciendo cada vez más familiar, hasta el punto de que prácticamente todos lo conocían, al menos de vista. Don Héctor era una persona tranquila, aunque de vez en cuando se le botaba un tornillo. Algunas veces se le veía solo, sentado en las escaleras de la iglesia, o bien se acercaba a la gente para platicar con ellos. Sin embargo, sus conversaciones solían ser turbias. Mencionaba con frecuencia que anteriormente había trabajado como doctor y que sabía muy bien cómo operar a las personas. Lo inquietante era que finalizaba sus relatos con una frase perturbadora. ¿Quieres que te enseñe cómo lo hacía? Había quienes le tenían miedo, mientras que otros simplemente le seguían la corriente. Sin embargo, el caso de don Héctor dio un giro muy extraño. De un día para otro, dejó de verse por completo. Primero fue un día, luego 2, después 3, y así pasaron 2 semanas. Algunos decían que se había ido del pueblo, mientras que otros sospechaban que algo malo le había sucedido. Y no se equivocaban. Una mañana, la noticia se corrió como pólvora entre los habitantes: el cuerpo sin vida de don Héctor había sido encontrado a las afueras del pueblo. En San Agustín pocas veces ocurría algo relevante, así que, en esta ocasión, la gente corrió hasta el lugar de los hechos y rodeó el cadáver. Horrorizados, vieron como el pecho de don Héctor estaba abierto de par en par. Era como si algo hubiera emergido violentamente desde su interior, pues parte de sus costillas estaban dobladas hacia afuera. Parecía que aquello que salió de su cuerpo lo había hecho con tanta fuerza que le volteó el torso. Pero eso no era lo único aterrador. La expresión en su rostro era espeluznante, tenía la cara petrificada en un gesto de terror absoluto, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo que lo aterrorizó hasta la muerte. Algunos pobladores sugirieron la posibilidad de un asesinato o incluso el ataque de algún animal, pero nadie pudo proporcionar una explicación coherente. La noticia de su extraña muerte se extendió rápidamente por todo el pueblo, generando un profundo temor y desconcierto en la comunidad. El cuerpo de don Héctor fue velado y sepultado por encargo del ayuntamiento. Poco a poco, el caso se fue olvidando. Sin embargo, con el paso de los meses, algunos agricultores comenzaron a notar que sus vacas y caballos presentaban síntomas similares a los encontrados en el cuerpo de don Héctor. Más de un caso se registró en el que los animales eran hallados con sus pechos desgarrados. Al igual que en el caso del anciano, las heridas estaban abiertas de adentro hacia afuera, como si algo hubiera salido desde su interior. Lo más inquietante era que las heridas eran limpias y precisas, como si hubieran sido hechas con una precisión quirúrgica. Esto llevó a muchos a descartar la posibilidad de un ataque animal y a pensar que algo mucho más extraño estaba sucediendo. El pánico se apoderó del pueblo. Los habitantes se preguntaban qué podría estar causando aquellas terribles mutilaciones. Algunos afirmaban haber escuchado extraños ruidos y gemidos en las noches, mientras que otros aseguraban haber visto sombras moviéndose de manera inquietante entre los campos y las calles desiertas. El temor se convirtió en paranoia. La gente comenzó a buscar respuestas desesperadamente. Se organizaron patrullas nocturnas para vigilar los alrededores del pueblo, pero nadie lograba ver nada fuera de lo común. El miedo se alimentaba con las historias de terror que se compartían en susurros en las esquinas del pueblo. Si no mal recuerdo, hubo quienes incluso revivieron la vieja leyenda del chupacabras. Con el tiempo, los ataques a los animales cesaron y la tensión comenzó a disminuir. Sin embargo, la muerte de don Héctor y la verdad detrás de las misteriosas mutilaciones permanecieron sin respuesta. Hoy en día, San Agustín sigue siendo recordado como un lugar donde ocurrieron eventos inexplicables. Eventos que cobraron la vida de don Héctor y aterrorizaron al pueblo durante mucho tiempo. Antes de dar comienzo con la historia, quiero mencionar la siguiente frase. En un mundo de locos, solo los locos están cuerdos. Yo vivo en los Estados Unidos desde hace 6 años. Me vine por la chueca, es decir, de manera ilegal, y desde entonces trabajo aquí para poder sostener a mi familia en México. Vivo en el condado de Black Hawk, ubicado en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Habito en un remolque, el cual está ubicado en un parque con decenas de remolques similares. Justo en este mismo parque vivía un enigmático vagabundo conocido simplemente como Job. Este hombre tenía unos 38 años, más o menos. Su aspecto era desaliñado y sucio, como el de cualquier vagabundo que uno encuentra en las calles. Sin embargo, este hombre, a diferencia del resto, era algo especial, o al menos eso se decía. Job siempre llevaba colgando a su espalda una mochila sucia y desgarrada, dentro de la cual guardaba muy celosamente una libreta.
No era un vago violento ni incómodo. Si no fuera por su aspecto descuidado, uno podría pensar que era un tipo común y corriente con una vida normal. Era debido a esa calma que tenía, que en más de una ocasión mostró aquella libreta a ciertas personas del parque de remolques. Una de esas personas fui yo. Una tarde, cuando regresaba a casa, me encontré al buen Job sentado sobre una banca del parque. Me senté a su lado y empezamos a platicar un poco. Al paso de los minutos, Job sacó de su mochila aquella libreta sucia, la abrió y me la mostró. Esa libreta tenía escritas muchas cosas, oraciones, dibujos, planos y varias notas que solo ese hombre entendía. Al parecer, le pregunté intrigado qué era eso que tenía escrito, y fue entonces cuando me contó una cruda historia. Según Job, él había sido un alto mando del ejército durante muchos años, pero un día se enteró de información confidencial, información que no debía conocer. Eso le trajo muchos, pero muchos problemas. Lo primero fue que lo destituyeron de su cargo. Luego, fue retenido en una prisión que, según él, es secreta, lejos de los ojos del público en general. Allí, lo sometieron a experimentos que lo dejaron con secuelas mentales. A él lo dejaron vivir, pero le quitaron todo lo que tenía. Lo arrojaron a la calle, amenazándolo con que, si decía algo, quienes lo pagarían serían sus familiares. Fue así como Job se resignó a vivir como indigente. Sin embargo, aún recordaba fragmentos de lo que había visto en sus años como militar, y eso precisamente era lo que había plasmado en aquella libreta. Yo, siendo amante de las conspiraciones, le tomé la palabra de inmediato y le pedí que me contara más sobre lo que sabía. Lamento no poder recordar bien todo lo que ese hombre me dijo aquella tarde, pues fue un bombardeo de información difícil de asimilar en el momento. Pero lo más relevante que recuerdo es que él dijo que el gobierno, no el gobierno de los Estados Unidos, sino el gobierno mundial, aquel que controla todo lo que sucede en el mundo, está plagado de extraterrestres. Así como lo oyen. Él aseguró que descubrió que parte de las órdenes que se ejecutan dentro de la milicia, no solo en este país, sino en las principales potencias del mundo, son dadas por razas que no son humanas. Son forasteros que hallaron resguardo en nuestro planeta y viven a expensas de nosotros. Ustedes pueden creerlo o no, pero les juro que ese fue el testimonio que Job me dio. Me mostró dibujos y notas de lo que recordaba antes de ser manipulado mentalmente. Después de aquella plática tan impactante, ambos nos fuimos. A ese hombre lo vi todavía unas 3 o 4 veces más a lo largo de un par de meses, hasta que un día, simplemente desapareció. Eso no solo lo noté yo, sino varios habitantes del parque de remolques. Algunas personas intentaron buscar pistas en su antiguo refugio, pero solo encontraron su mochila abandonada y la libreta en su interior. Sin embargo, cuando abrieron aquella libreta, descubrieron que las páginas estaban en blanco. No había rastro de las anotaciones ni de los secretos que Job había asegurado haber registrado. Era como si todo hubiera sido borrado. La desaparición repentina de Job causó alarma, tanto que incluso algunos la reportaron a la policía, quienes, como era de esperarse, poco y nada hicieron por hallarlo. Al final de cuentas, solo era un indigente más. Con el paso del tiempo, su caso se fue olvidando. Llegó a los oídos de uno que otro creador de habla inglesa, quienes apenas han llegado a mencionar este suceso. Yo quise compartir esto porque cuadra mucho con algunas historias que han contado en este canal, sobre cómo el gobierno deja en la calle a muchos de sus trabajadores por saber más de lo que deben. ¿Qué tan cierto es esto? No puedo asegurarlo. Sin embargo, en lo personal, creo que sí lo es. Pero la última opinión la tienen ustedes. Muchos tienen una idea muy errada de lo que es vivir en los Estados Unidos. La gente cree que aquí todo es como lo pintan en las películas y en las series. Quizás sí lo sea cuando se tiene el dinero y los medios, pero para quienes vivimos al día, este país es todo un infierno. Por allá del 2008, llegué de inmigrante a los Estados Unidos. Por desgracia, no tuve tan buena suerte, y eso provocó que perdiera mi empleo y, por mucho tiempo, tuviera que vivir en las calles. Entre uno y otro lugar, terminé en Nueva York. Aquí es uno de los lugares donde más abunda el número de vagabundos, y creo que es comprensible. Al ser una ciudad muy grande, siempre hay algo que comer en todos lados. En ese entonces, un grupo de vagabundos vivíamos dentro de los alcantarillados de Nueva York. Por lo regular, solo salíamos en las mañanas para pedir dinero o buscar algo de comer. Aunque no todos éramos tranquilos, varios de los aquí presentes, para desgracia, tenían la mala costumbre de salir a robar a los transeúntes. En más de una ocasión, se vio como policías venían detrás de vagabundos que habían hurtado algo. Ellos se metían en los grandes alcantarillados, donde los policías poco podían hacer para atraparlos, ya que son tan confusos que fácilmente puedes perderte. Así que mejor desistían de seguir adelante en su búsqueda.
De estos alcantarillados, mucho se dice. Leyendas corren sobre cosas que viven muy en lo profundo. Incluso tengo conocidos que han ido más allá de lo permitido y dicen que han visto cosas. Criaturas. Animales que no saben si son mutantes o simplemente aberraciones de la naturaleza. El hecho de que existan tantas leyendas sobre lo que vive en las alcantarillas creo que es por algo. Nadie se gana su fama de gratis. En una ocasión, cuando me encontraba descansando en una alcantarilla como era costumbre, algunos compañeros empezaron a gritar muy fuerte. Aquello no era otra cosa que los vagos advirtiendo que la policía estaba cerca. Para variar, uno de los vagos había robado algo y lo venían persiguiendo. Aquel vago, no recuerdo muy bien cómo se llamaba o cómo le decían. Lo único que sé es que era de aquellos a los cuales sí les gustaba robar cosas. La cuestión es que ese hombre entró al alcantarillado corriendo y se metió hasta lo más profundo, donde ya no hay luces. Los policías que lo seguían eran 3, y en esa ocasión, armados con linternas, lo siguieron más de lo que habían hecho antes. Eso lo sabemos porque la luz que se veía en el túnel del alcantarillado se fue perdiendo tan lejos que fue imposible seguir viéndola. Aunque creo que esto no sirvió de mucho, ya que al paso de media hora, los 3 policías regresaron con las manos vacías. Se veían frustrados y molestos, ya que se les había escapado otra vez. A partir de ese día, fue curioso, porque ese hombre, ese vagabundo al que perseguían, ya no volvimos a verlo. Como era de esperarse, a nadie le importó un comino eso. Al final, todos ahí se valían por sí mismos. Pero lo que pasó después sí fue toda una sorpresa. Unos 2 o 3 días pasaron, y en la ciudad hubo una fuerte lluvia. Las alcantarillas incrementaron su volumen de agua y esta arrastró todo lo que había dentro. Recuerdo muy bien estar parado justo en una salida de la gran alcantarilla cuando lo vimos. Se trataba de aquel hombre, aquel vago, pero eran sus restos. El agua había arrastrado lo que quedaba de su cuerpo, mutilado, comido, desmembrado. Era como si algo se lo hubiera comido dentro del alcantarillado. Algo muy grande, porque para esas alturas ya no tenía siquiera sus brazos ni parte de la cabeza. No sabemos si los policías lo atraparon y lo mataron, dejando que las ratas se lo comieran. O si se adentró tanto en la alcantarilla, tan adentro, que algo se lo comió vivo.